Buenos días a todos, bienvenidos al ya cuarto Conversando con Europa de este año. Algunos de vosotros sabréis que Conversando con Europa normalmente está pensado como un desayuno virtual donde vosotros, los stakeholders, podéis entrar en contacto directo con un eurodiputado. Hoy, por temas de agenda, hemos tenido que moverlo a la tarde, por lo que ya no es un desayuno, pero seguro que va a ser un encuentro muy interesante con nuestro eurodiputado de hoy, Juan Fernando López Aguilar, que además está aquí con nosotros para hablar sobre un tema muy complejo, muy difícil, muy relevante, que es la lucha contra la trata de personas. Antes de nada, me gustaría daros las gracias a vosotros, los oyentes, de nuevo, por el interés que mostráis siempre en todos nuestros eventos y por vuestra participación en los debates, con las preguntas que hacéis siempre a los ponentes. Y como siempre podéis hacer vuestras preguntas a través del chat. Y si alguna duda se queda sin responder al final del encuentro, os facilitaremos también el email de Juan Fernando para que podáis contactar con él directamente. Juan Fernando, por supuesto, muchísimas gracias una vez más a ti también para sacar un hueco en tu agenda muy apretada y por estar aquí con nosotros compartiendo tu punto de vista sobre un tema tan complejo y difícil como el que vamos a abordar a continuación. Antes de darte la palabra para una pequeña intervención, te voy a presentar brevemente. Estudiaste Derecho en la Universidad de Granada y Ciencias Políticas y Sociología en la Complutense, aquí en Madrid. Y durante tus primeros años, aparte de dedicarte a algo creativo, la pintura y al dibujo, estuviste como becario en la Fundación Príncipe de Asturias de Estados Unidos y trabajaste también como profesor, llegando a ocupar la cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y tu carrera en la política empezó, con muy buen pie, diría yo, ya que fuiste nombrado asesor ejecutivo del gabinete del ministro de Justicia, Enrique Múgica, y posteriormente desempeñaste el cargo de jefe de gabinete de los ministerios de Administraciones Públicas, Educación y Ciencia. Una gama amplia de temas, creo, y fuiste elegido después diputado por la provincia de Las Palmas y ministro de Justicia en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Todos estos éxitos, creo, y muchos más han consolidado tu carrera profesional y te han llevado a ser eurodiputado del Parlamento Europeo desde el 2009. Ya son casi 12 años. Actualmente eres presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interiores. Y no quiero hablar más. Adelante, Juan Fernando, estamos todos deseando escucharte. Te doy la palabra. Buenas tardes, Jürgen. Encantado de estar contigo y con todos nuestros oyentes y seguidores en esta, que espero que sea una conversación abierta. Agradezco muchísimo el trabajo de la Oficina de Información y de Comunicación del Parlamento Europeo en Madrid, que es la que permite que podamos asomarnos a través de esta ventana a esta otra dimensión de nuestra actividad parlamentaria, que nos permite el contacto virtual, ya que lamentablemente no directo y personal en estas circunstancias que venimos atravesando y que se van prolongando, con quienes puedan estar interesados en el seguimiento de la actividad que desarrollamos en el Parlamento Europeo. Y como sabes, mi propósito principal cada vez que se me da una ocasión es intentar ser útil a quienes nos puedan estar siguiendo. Se les denomina en la jerga europea stakeholders, es decir, personas que manifiestan un especial interés o compromiso o algún tipo de actividad de convicción o de relación con los asuntos que tratamos. Y por tanto voy a intentar consumir 10 minutos para salvar el mayor tiempo posible en esto que no es un desayuno, sino que sea una merienda, para que podamos hacerlo lo más vivo, dinámico e interactivo posible. Y ir descubriendo a quienes nos siguen sobre la marcha. De verdad que permítame, si
en principio sin poder, digamos, establecer contacto visual con ustedes porque estoy hablando con una pantalla, intento algunas pinceladas sobre el objeto que se nos ha propuesto y ustedes con sus preguntas me estimularán después los comentarios y reacciones en los que voy a intentar complementar esta primera aproximación. En primer lugar, trata de seres humanos, tráfico de seres humanos. Permítame encuadrarlo. Soy el presidente de la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior, que es de lejos la que mayor y mejor expresa la dimensión política y hasta la ambición constitucional que la Unión Europea asume cuando entra en vigor el Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, porque a partir de ese momento, que coincide con mi aterrizaje en el Parlamento Europeo año 2009, la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior se convierte en la gran comisión legisladora del Parlamento Europeo por muy buena razón. Es la comisión que legisla sobre derechos fundamentales, sobre ciudadanía, sobre extranjería, sobre gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión, libre circulación de personas y espacio Schengen, migraciones y asilo, pero también es el legislador penal y de garantías procesales de la Unión Europea en la cooperación policial y judicial contra la criminalidad grave transnacional. Es el legislador de la seguridad europea y el legislador competente sobre la Fiscalía Europea, lo que hace que esta comisión, además de la enormidad de asuntos legislativos de los que entiende, es la comisión que tiene mayor interlocución y más intensa con la constelación de agencias que orbitan en el espacio de libertad, justicia y seguridad. Frontex, Eurojust, Europol, la Agencia Europea de Asilo, la agencia que gestiona los sistemas de información de interoperabilidad de datos que afectan al sistema europeo de visas y al sistema Schengen, llamada EULISA, la agencia de drogas, la agencia de derechos fundamentales, es decir, todo un conjunto de herramientas de trabajo que hacen que la comisión tenga una particular intensidad. Pero con este encuadre vamos a centrarnos en el objeto que nos ocupa. Les he dicho que la Comisión de Libertad, de Justicia Interior es legisladora penal y expresa esta dimensión del Parlamento Europeo como legislador penal europeo. Un legislador penal que establece la definición común de determinados delitos y establece penas y sanciones mínimas para esos delitos. Un marco legislativo europeo dentro del cual los Estados miembros transponen esa legislación penal europea, habitualmente a través de directivas que han lisbonizado el anterior acervo de decisiones marco que había sido acopiado antes de que entrase en vigor el Tratado de Lisboa, en la etapa en la que la cooperación judicial, penal y penal entre Estados miembros se operaba a través de la denominada cooperación reforzada, aquellos estados que manifestaban una especial voluntad de hacerlo. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el derecho penal europeo es vinculante para todos los Estados miembros y ha sido lisbonizado, lo que significa que se ha transpuesto al Tratado de Lisboa el anterior acervo y se han adoptado una nueva serie de leyes penales que vinculan a los Estados miembros. En ese marco, el Parlamento Europeo legisló en la primera legislatura en la que tuve el honor de presidir la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior una directiva contra la trata de seres humanos, conocida en la jerga como Trafficking of Human Beings, Trafficking of Human Beings Directive, THP, Trafficking of Human Beings. Y lo hizo en interlocución con la entonces Coordinadora Europea contra el Tráfico de Seres Humanos, que desempeñaba un mandato especial de la Comisión en el ámbito del estudio, seguimiento y también orientación de la acción legislativa contra la trata de seres humanos en la Unión Europea. Una coordinadora de tráfico contra el tráfico de seres humanos, María Vasiliadou, que cesó en esta legislatura, pero que dejó un historial de informes que han inspirado el trabajo legislativo del que se ha ocupado la comisión que presido. Esta directiva contra el tráfico de seres humanos se adoptó en 2011, es la directiva 2011/36 de la Unión Europea, Combating Trafficking in Human Beings and Protecting its Victims. Y para completar esa dimensión protectora de las víctimas, poco tiempo después, la Comisión de Libertad, de Justicia Interior también adoptó una directiva que tiene una componente penal y una componente de garantías procesal penales llamada la Directiva de Protección de Víctimas, de 2012.
Pues bien, han pasado nada menos que 10 años desde la entrada en vigor de esa directiva de 2011, que por cierto ha sido transpuesta a la legislación interna de los Estados miembros, entre ellos España, a través de reformas procesales que de un tiempo a esta parte, reformas procesal penales en España, que de un tiempo a esta parte traen causa de la legislación que ha ido adoptando el Parlamento Europeo. Y España lo hizo reformando el Código Penal, artículos 177 y 308 del Código Penal actualmente vigente, en una ley orgánica de reforma del Código Penal español 1/2015. Ilustrativo de esta secuencia que pone en conexión el trabajo legislativo del Parlamento Europeo con los Estados miembros. Pero, como decía, han pasado 10 años. Y transcurridos 10 años, el Parlamento Europeo normalmente adopta la iniciativa de mandatar al presidente de la Comisión una ponencia sobre un informe de implementación, un Implementation Report, en el que normalmente se contiene un mensaje dirigido a la Comisión para actualizar, poner en hora la directiva de que se trate, aprendiendo de las lecciones de la experiencia de estos 10 años. Y es el caso. El Parlamento Europeo me mandató como presidente de la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior la ponencia de un Implementation Report que desarrollé en colaboración con la Comisión del Parlamento Europeo que se ocupa de la igualdad y en particular de igualdad de género. Se denomina FAM, la Comisión FAM, digamos un acrónimo bastante esclarecedor de la componente de igualdad de género que normalmente reviste la política de igualdad, que promueve el debate europeo y que es un pilar sin duda vertebral de la construcción europea. Y en colaboración con la Comisión FAM de Igualdad, en la que la ponente resultó una compañera también española, Soraya Rodríguez, presentamos un Implementation Report que fue adoptado por amplia mayoría en el Pleno del Parlamento Europeo del mes de enero, el último pleno del Parlamento Europeo. En este Implementation Report intentamos poner el dedo en la llaga en una serie de cuestiones planteadas por estos 10 años de vigencia. Para empezar, desigual implementación, además de desigual transposición, lo que es a menudo un hecho que debe ponerse bajo el foco de la atención de la Comisión, que es la que debe adoptar la iniciativa legislativa para corregir las disparidades de transposición de la legislación europea. Pero sobre todo hay disparidades de aplicación. Esas disparidades de aplicación ponen de manifiesto un problema esencial. Y ese problema esencial es el escaso nivel de, primero, conocimiento, awareness, por parte de la legislación vigente, por parte de la ciudadanía europea y particularmente de los colectivos a los que se dirige, la escasa formación de las instituciones de law enforcement, fuerzas y cuerpos de seguridad, fiscalía y judicatura, con respecto de los mandatos contenidos en la legislación europea, resultantes en un alto nivel de impunidad de los traficantes de seres humanos. O dicho de otra manera, una muy baja tasa de enjuiciamiento y condena de traficantes de seres humanos. Todo lo cual pone de manifiesto las dificultades de dilucidación de las tramas que trafican con seres humanos y los problemas de articulación de esa necesaria cooperación judicial o de instituciones de law enforcement, a menudo fiscalía o fuerzas y cuerpos de policía, cooperación policial y cooperación judicial penal en el acotamiento, en la reducción de los márgenes de impunidad de los traficantes de seres humanos. Todos estos problemas inspiraron básicamente la resolución que expuse ante el Pleno del Parlamento Europeo y que, como digo, obtuvo una amplia mayoría, poniendo de manifiesto algunos puntos singulares que tienen que ver con la necesidad de articulación de la cooperación de las instituciones de persecución, investigación y persecución de los delitos con organizaciones no gubernamentales especializadas en ese ámbito, la conexión de la protección de las víctimas de trata con los procedimientos de asilo es normalmente uno de los hilos conductores de la protección de víctimas de trata,
el intentar que tengan un acceso cualificado a los procedimientos de asilo, de protección humanitaria en la medida en que cooperen con la justicia en el desmantelamiento de tramas de trata de seres humanos, de tráfico de seres humanos, la necesidad de conectar la lucha contra el tráfico de seres humanos con la apertura de vías legales y regulares, gran cuestión pendiente, gran caballo de batalla en el que me he embarcado de forma muy enérgica y del que soy un abogado defensor desde que estoy en el Parlamento Europeo, habiendo conseguido introducir en el Código de Visas Europeo del que fui ponente un refuerzo de las visas humanitarias, por cierto, recientemente validadas en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como una palanca de vía de acceso regular a las personas que de otro modo se van a arrojar inexorablemente en manos de traficantes de personas que les esclavizarán, y las modalidades delictivas en que consiste la explotación de seres humanos. Mendicidad forzada, matrimonios forzados, delincuencia forzada, pero también sin duda ninguna, prostitución, explotación sexual, además de explotación laboral, por supuesto, y tráfico de órganos, que es seguramente la más repugnante, la más escalofriante modalidad de criminalidad organizada, de explotación de seres humanos. Su conducción hacia un mercado oscuro, insuperablemente oscuro, de tráfico de órganos, que es, por decirlo así, una capilarización especialmente monstruosa del tráfico de seres humanos. Pues bien, en este contexto, como digo, en el que se anudan toda una serie de cuestiones que merecían el tratamiento por parte del Parlamento Europeo a la luz de los 10 años de vigencia de la directiva, incluido el mensaje de refuerzo de la formación y de la especialización de las agencias de investigación y de persecución del delito, las llamadas Law Enforcement Agencies, formación, training especializado en las modalidades de combate a la lucha contra los seres humanos, he hecho una apuesta singular por introducir un refuerzo de la dimensión penal de la directiva para criminalizar directamente el empleo, consumo o explotación sexual y laboral de las víctimas de trata. Lo que quiere decir un mandato a los Estados miembros de penalización del consumo o empleo de los servicios sexuales de las víctimas de trata, además de los servicios laborales. La evidencia es la siguiente. En la Unión Europea, el paisaje de la prostitución se cierne en estos momentos de forma abrumadoramente hegemónica sobre víctimas de trata. Lo que quiera que en el imaginario colectivo quede residualmente de una prostitución de origen local ha sido completamente desplazado del paisaje de la realidad por la explotación masiva de mujeres traficadas. Mujeres traficadas. Y hay que saber que cuando se habla de mafias u organizaciones criminales que trafican con personas, no se está hablando, como mucha gente piensa, para intentar de alguna forma autoabsolutoria blanquear su percepción de la realidad, de mafias que concluyan su trabajo embarcando a seres humanos en algún cayuco o en alguna patera y lanzándolos al mar. Esas mafias tienen terminales en los países de destino. Esas mafias no tienen su radicación solamente, como muchas veces se piensa, en los países de origen y tránsito. Muchas veces se habla de las mafias que trafican con personas, las redes criminales, de los tráficos ilícitos. Mucha gente piensa que están teniendo lugar en el África subsahariana, pero terminan su trabajo cuando les embarcan. No es verdad. El negocio no sería negocio y desde luego no sería redondo. No produciría beneficios estratosféricos, multimillonarios, si no tuviese terminales en los países de destino. Porque esas personas embarcadas son después encuadradas por organizaciones criminales en los países de destino que son capilares de las redes criminales de los países de origen y tránsito. Es ahí donde a las personas que han asumido una deuda absolutamente abrumadora para poder realizar el viaje hacia el horizonte europeo, se las explota laboral
y a las mujeres y menores sexualmente. Ustedes han oído, como yo, este fin de semana, las noticias absolutamente estremecedoras de redes de prostitución que se cernían sobre menores en Almería. Menores de 13 a 16 años. Una cosa realmente estupefaciente. Me sacude la conciencia. No hace falta tener hijos o hijas de esa edad para verlo como la monstruosidad que es. Pero esas redes que están traficando sexualmente con menores de edad son expresivas de una realidad que no podemos ignorar. Y es que es imposible al cliente de la prostitución en Europa, es imposible que ignore que está siendo no consumidor, sino cómplice o autor de un delito de explotación de personas, que no se perfeccionaría sin el cliente de los consumos sexuales o laborales de personas víctimas de trata. De modo que, además de toda la protección que se les debe procesal y de mejoramiento de los derechos procesales de las víctimas, creo que hay que dar ese paso. Actualmente el artículo 18 de la directiva vigente permite a los Estados miembros penalizar el consumo de servicios sexuales de las víctimas de trata, pero no lo ordena, lo permite. Shall consider es la lexicología que emplea legal el artículo 18. Queremos sustituir shall consider por shall. Shall. Introduce as a criminal offense in the criminal codes, como un delito penal, como una ofensa criminal en sus códigos penales, el uso, consumo o empleo de los servicios sexuales o laborales de las víctimas de trata. Sé que esta es una cuestión muy espinosa, sé que no es un objetivo de política criminal sencillo, sé que va a requerir una tarea de explicación y de estudio también, si se quiere. Soy jurista dogmático y técnico, en términos de política penal, de política criminal que se la denomina, para la inserción homogénea y suficiente de este tipo penal en los códigos penales de los Estados miembros. A mi juicio es un paso que hay que dar para hincarle el diente a la impunidad con que se explotan a las víctimas de trata en las sociedades europeas, que son las sociedades de destino de esas personas supervivientes de una pesadilla indecible, muchas veces rescatadas en la mar, muchas veces llegadas en condiciones inempeorables, pero a las que le espera lo peor una vez han conseguido poner el pie en suelo europeo, en la Unión Europea. Básicamente esta es una idea que quería compartir con ustedes y a partir de aquí les dejo la palabra para que podamos conversar. Adelante. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Eso ha sido muy interesante y vemos que es un tema súper complejo. También te impacta mucho, ¿no? Cuando escuchas todo esto, tenemos varios problemas ahí, la explotación laboral, la explotación sexual, también has hablado del mercado o el tráfico de órganos, entonces son muchísimas cosas que están ahí. Quizás quiero empezar con una pregunta mía. Tú has dicho que en los países puede haber una pena penal para la explotación de víctimas. ¿Cuáles son los países en los que tenemos todo esto? Creo que son los países nórdicos, sobre todo, ¿verdad? Sí, en todos los países existe algo parecido a un delito de proxenetismo, que es la profesión explícita de explotación de mujeres. Pero no siempre la participación en esas redes criminales se traduce o se concreta en algo tan evidente, algo tan palmario, algo tan lineal o a veces tan burdo como ser el empresario de una red de prostitución de mujeres. Hay muchas otras formas de participación en esa actividad criminal y es ahí donde la implementación del derecho penal en los Estados miembros difiere grandemente. Hay toda una serie de variantes, alguna puedo comentar. Efectivamente, la explotación laboral en agricultura,
en la construcción o en los servicios, a veces en la asistencia doméstica, es bastante conocida, bastante elocuente en sí misma. Pero el modo en que en Europa se penaliza el consumo de servicios sexuales es muy desigual en relación con cómo se ha implementado hasta la fecha el artículo 18 de la directiva. Hay ocasiones en que se criminaliza solamente a las personas que con pleno conocimiento han usado los servicios sexuales de una víctima. Otras veces se penaliza el pago por servicios sexuales. Es efectivamente el modelo nórdico, contrapuesto al modelo de, por decirlo así, regulación, no de abolición, sino de regulación, que es característico de los Países Bajos. Otras veces lo que se penaliza es exclusivamente la explotación de una víctima de tráfico que sea extranjera con la intención, estoy traduciendo del inglés literalmente, de beneficiarse de su explotación, o el empleo o explotación de trabajadores extranjeros, el trabajo forzado de trabajadores extranjeros. En definitiva, las variaciones, como se ve, son lo bastante amplias como para perjudicar el balance general paneuropeo de identificación de estos delitos, enjuiciamiento de estos delitos y condena de sus culpables. Estamos intentando estrechar los márgenes del desconocimiento, del tecnicismo que impide la cooperación policial y judicial efectiva contra estas tramas de tráfico de personas que son paneuropeas, y consiguientemente su penalización con una definición homogénea del delito y de la sanción penal. Normalmente el derecho europeo lo que hace es establecer una horquilla, en términos que pueda establecerse una condena entre 3 y 6 años, pero que en todo caso sea una condena que tenga su encuadre en el derecho europeo. Una pena, quiero decir, una sanción penal que tenga su encuadre en el derecho europeo. ¿Y qué dirías, durante la pandemia ha subido o más bien bajado esta forma de negocios por los temas de problemas de movimiento, etcétera, etcétera? ¿Hay cifras? Llamativamente, durante la pandemia, todas las formas de criminalidad organizada se han multiplicado, algunas exponencialmente, particularmente todas aquellas que encuentran en las redes, en Internet, una palanca de materialización. La cibercriminalidad se ha expandido enormemente durante la pandemia. Nos ha hecho vulnerables al acoso sexual en la red perpetrado sobre menores. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Muchos niños menores consumen ahora un tiempo incrementalmente muy superior al que ya consumían en la fase prepandemia, teniendo en cuenta que nos encontramos con una generación digital que consume en las redes sociales un tiempo sustantivo que asusta a quienes no hicimos eso cuando teníamos su edad, a quienes no vivíamos así, pendientes de Internet y de las redes cuando teníamos su edad, pero que los hace especialmente vulnerables. Y del acoso sexual, por supuesto, a la incitación al delito, a la abducción al delito, o en su caso a la materialización de toda una plétora de actividades criminales. Y consiguientemente la conexión también a través de la red online de las terminales de la criminalidad organizada se ha multiplicado durante la pandemia. Porque básicamente es ahora en las redes donde se establece contacto con todo el que tenga intención de delinquir. Muchas gracias. Ya nos están llegando muchísimas preguntas de los oyentes. Os animo a mandarnos más preguntas. Ahora podemos ponerlas a Juan Fernando. Tengo aquí una pregunta de un oyente anónimo que está preguntando qué sistema penal aplica o qué organismo judicial actúa sobre los agresores cuando estos no forman parte
de ningún Estado miembro de la Unión Europea y ejercen su negocio fuera de la Unión Europea. ¿Qué podemos hacer? Bueno, para empezar, el derecho penal se vincula a todos los sujetos del ordenamiento jurídico, de modo que es perfectamente posible que el sistema judicial penal investigue o enjuicie a personas extranjeras que procedan o sean residentes o ciudadanos de países extraños o ajenos a la Unión Europea. Solo hace falta que exista un punto de conexión jurisdiccionalmente relevante en el ordenamiento que investigue o enjuicie esos delitos. España, como se sabe, procede de un historial de jurisdicción prácticamente universal, que ha sido corregido, me ahorro ahora la explicación, en tiempo reciente, para ser restringido hacia unos niveles donde el punto de conexión se haga manejable, pero es perfectamente posible investigar o enjuiciar a personas que perpetren delitos que sean relevantes en la Unión Europea, aunque esas personas cometan los delitos desde fuera de la Unión Europea y, desde luego, aunque esas personas no sean europeas, no sean ciudadanos de ningún Estado miembro de la Unión Europea. Solo hace falta que exista un punto de conexión que lo haga materialmente viable. A menudo es posible depurar las responsabilidades penales de determinadas terminales de la red de comisión del delito, de perpetración del delito, en sus distintos grados, ya pueden ser complicidad, encubrimiento, coautoría o autoría, delitos continuados como puedan ser, y dejar fuera del espectro de la acción del derecho penal a aquellas personas que se sustraen a la acción de la justicia de un Estado miembro de la Unión Europea porque no es susceptible de enjuiciamiento y está fuera de su alcance, aunque existen también mecanismos de cooperación judicial internacional que pueden traerlos a la justicia española. En un momento dado se puede, a la justicia europea, quiero decir, en un momento dado se puede echar mano de una extradición. Si es una persona desde fuera de la Unión Europea, desde luego no podrá hacer una euroorden que te ahorra la tramitación procelosa de la extradición y es un mecanismo de cooperación judicial directa entre el juez del Estado requirente y el juez del Estado requerido. Si estamos hablando de un país tercero, tendremos que recurrir a la extradición, a una cooperación jurídica, asistencia jurídica internacional, a veces a Interpol, dado que no podemos hablar de Europol, sino en la Unión Europea. Fuera de la Unión Europea tenemos que hablar de Interpol. Pero eso no significa que simplemente que la sustracción al ámbito territorial de aplicación del derecho penal de los Estados miembros equivalga sin más a impunidad. Existen mecanismos para intentar restringir la impunidad. Pero lo que está claro es que los extranjeros que cometen delitos en Europa son enjuiciados, sentados en el banquillo, condenados, en su caso, enviados a prisión en igualdad de derechos y obligaciones que los ciudadanos europeos cuando cometen esos mismos delitos. Y las cárceles europeas, las españolas entre ellas, están llenas de extranjeros que han sido enjuiciados y condenados por delitos cometidos en España. Las cárceles españolas están llenas de extranjeros. No solamente extranjeros comunitarios de la Unión Europea, sino extranjeros extracomunitarios. En las cárceles españolas hay magrebíes, hay africanos. Si cometen delitos, son enjuiciados y condenados aquí. Pues ya se nota que has trabajado durante mucho tiempo en el ámbito jurídico, ¿no? ¿Hay acuerdos también, acuerdos de cooperación justamente para este tema o es más bien en el marco horizontal de la cooperación jurídica? Acuerdos específicos en relación con este tema no, es en el marco general de la cooperación jurídica, pero lo que estamos intentando es homogeneizar de manera más estricta el derecho europeo para que deje de ser tan dispar y para que deje de ser tan ancho el margen de impunidad. Los estados pueden legislar con distintas opciones, como antes describí, de modo que algunos se ciernen sobre la contratación ilegal de extranjeros, sobre la explotación ilegal de extranjeros, sobre la explotación ilegal de personas de las que se sabe que son víctimas de trata. Creo que conviene precisar mejor. Y conviene además, a mi juicio, acometer este debate también a efectos, si se quiere, pedagógicos, me atrevo a decir, incluso morales. Insisto mucho en el conocimiento de este medio, que es imposible que en España los clientes de la prostitución no sepan
no sepan que están explotando a personas que han sido víctimas de tráfico de seres humanos. Es imposible que un ciudadano español que acuda a un bar de carretera no sepa que en el bar de carretera solo hay mujeres nigerianas o solo hay mujeres latinoamericanas que han sido traficadas. Es imposible que no lo sepa. Y es imposible que nadie ignore que esas mujeres no están ahí por su libre voluntad. Esas mujeres han sido condenadas a esa esclavitud para saldar deudas incuantificables, a menudo bajo coacción, extorsión o amenaza directa de represalia sobre los familiares que han dejado atrás. A menudo mujeres con hijos, extorsionadas con la vida de sus propios hijos. Es imposible que en España eso no se sepa. Y creo que hay que acabar con la cultura de la impunidad por la cual alguien va a un bar de carretera pensando que simplemente ha llegado una transacción comercial de consumo de sexo con una mujer que está ahí libremente, porque la mujer ha decidido ofrecer sexo por dinero. Es necesario que se sepa que eso no existe, que son mujeres esclavizadas, que han sido traficadas, que están siendo extorsionadas y que la mayor parte del dinero que retribuye ese comercio carnal no va a parar a esa mujer, sino a quien la explota. Y tengo aquí una pregunta que está muy vinculada a lo que decías antes. Viene de Vicente Calvo Vinagre, que pregunta: la dificultad en la persecución de estos delitos está en la dificultad en demostrar o aportar pruebas o evidencias para considerar que un cliente, por ejemplo, haya conocido que efectivamente ha solicitado los servicios de una mujer prostituida. ¿Cómo se puede hacer esto o operacionalizar esto? Es verdad, es verdad, es verdad. Por eso decía antes que acometer esta revisión de la directiva y su consiguiente transposición incremental en la legislación penal de los Estados miembros requiere, si se quiere, estudios técnico-jurídicos, estudios que se denominan en derecho penal de dogmática penal, de definición de los delitos con suficiente precisión, y por supuesto se enfrentará con problemas prácticos de implementación, es decir, de enforcement, es decir, de cómo conseguir efectivamente reunir las evidencias circunstanciales o directas, las pruebas que sean relevantes en un enjuiciamiento penal de que se ha sido consciente de que se estaba contratando los servicios de una persona víctima de trata. Pero creo que caminando en esa dirección, caminamos en la dirección correcta. Creo que caminando en esa dirección, estamos lanzando el mensaje de que somos más conscientes de que hay que acabar con ese mal. Y tenemos que lanzar el mensaje a todos los que han normalizado el consumo de prostitución de mujeres explotadas y traficadas, de que es imposible ignorarlo, como antes decía, de que no es posible pretender la ingenuidad de que uno acude a un neón de carretera donde solo hay mujeres nigerianas y pensar que esas mujeres nigerianas han llegado allí como inmigrantes regulares, libres, dueñas de su destino y se prostituyen libremente porque es así como han decidido ganarse la vida. Que es imposible ignorar que detrás de eso hay una red criminal que las explota inhumanamente, que las esclaviza y que eso es inadmisible. Y creo que esa es la dirección correcta. Sin duda ninguna, establecer la evidencia relevante penalmente de que el consumidor es consciente de que está usando el sexo de una víctima de trata va a tomar tiempo, pero tenemos que caminar en esa dirección. Bueno, qué tema más complejo, ¿verdad? Tengo aquí dos preguntas que voy a agrupar. Una pregunta viene de Nuria González, de la asociación L'Escola Hace. Y Nuria pregunta: ¿qué hay de la explotación reproductiva, es decir, los vientres de alquiler? Y voy a agrupar esta pregunta con una que nos ha llegado de Francisca Sauquillo, de la organización MPDL, que pregunta: ¿cómo se puede proteger a las mujeres que son explotadas y que vienen particularmente desde África? Son dos cuestiones que manifiestan igualmente el carácter delicado, espinoso de este objeto de política criminal. Para empezar, en España
la explotación reproductiva no es legal. Sepámoslo. En España no es una opción. Sucede, sin embargo, y es un hecho, que hay un contingente reducido pero muy real de ciudadanos españoles que recurren a esas técnicas de reproducción que en España llamamos subrogada o vientres de alquiler en el extranjero, obtienen esa descendencia y la inscriben después en el registro civil. Hay una casuística que obliga a pensar, sin duda ninguna, en esta dificultad, pero en España eso no es legal. De lo que se trata, sin duda, es de asegurar que está penalmente tipificada la explotación directa, sin más, de una mujer con finalidades exclusivamente reproductivas. Es decir, los embarazos forzados, la reproducción forzada, no contractual en el extranjero, sino en España, de una persona simplemente para que produzca un hijo y lo venda después, eso en España eso es sencillamente delictivo. Y sobre eso no nos puede caer la menor duda. Y tenemos, lógicamente, que instrumentar de nuevo el tipo de evidencias penales que puedan depurar la responsabilidad por esas conductas y su calificación. Pero a partir de ahí, ¿cómo proteger a las víctimas? ¿Cómo mejor proteger a las víctimas? Sin duda ninguna, incentivando la cooperación con la justicia, el esclarecimiento de esas tramas delictivas, con policía, con fiscalía y con la justicia penal. Eso tiene que tener un tratamiento procesal específico. A menudo, digamos, la imagen que resulta de fácil manejo es la de el testigo protegido, la protección de testigos. Las personas que son capaces de aportar un testimonio relevante y que entran en un programa específico de ayudas y de incentivos, no solamente para proteger su identidad en la investigación y en el enjuiciamiento de esos delitos, sino con posterioridad para poder insertarla, para poder darle toda la apoyatura que necesitará desde el punto de vista de sus oportunidades sociales e incluso económicas para sus vidas, que las incentive lo bastante para investigar esos delitos cooperando con las instituciones que tienen la obligación de investigar los delitos y de enjuiciarlos. Tengo aquí otra pregunta de un oyente anónimo que quiere saber qué derechos tienen las víctimas de trata en España. ¿Pueden recibir una compensación o algo parecido? ¿Puede una víctima de trata solicitar asilo directamente en España? ¿Y cuáles son las reglas en toda Europa? Sí, está contemplado en la Directiva de Víctimas de 2012. Sí, esa es una de las opciones, sin duda. Una persona que haya entrado regularmente en España y que coopera con las agencias, las instituciones de investigación de los delitos o con la justicia penal, en primer lugar, puede obtener una protección humanitaria, protección subsidiaria o, en su caso, asilo, si huye de una persecución y de una amenaza directa sobre su persona o sobre sus seres queridos, que es a menudo el tipo de extorsión que se ejerce sobre los supervivientes de las rutas de tráficos ilícitos. Hay que saberlo. Muchas personas que llegan y se insertan en una red laboral ilegal dejan atrás un historial de vulnerabilidad por el que se las extorsiona, lo que las induce a espiralizar su abducción por esas tramas criminales. Cuando una persona decide romper, arriesga mucho y es imprescindible que se las incentive. De modo que sí, en la directiva de trata existe un acceso privilegiado a los procedimientos de protección subsidiaria que se denomina en España humanitaria, protección internacional humanitaria que se denomina el derecho internacional humanitario, o en su caso asilo directamente. Eso está contemplado en la legislación española, pero además de eso tiene que haber otro tipo de incentivos a una persona que colabore con el desmantelamiento de la trama criminal. A mi juicio, debe de haber una inserción, un camino de inserción sociolaboral específico y de protección, del mismo modo que se protege a las víctimas de violencia de género
con toda una serie de instituciones, redes sociales, domicilios de acogida o de protección para intentar blindar a esas personas frente a las amenazas que se ciernen sobre ellas, tiene que existirlas también para quien coopere con el esclarecimiento de esas tramas de tráfico de personas. Es cierto que la legislación europea de víctimas está siendo también muy desigualmente implementada en Europa. Y esto también lo hemos detectado, denunciado y le hemos exigido a la Comisión que ejerza como guardiana no solamente de los tratados, sino del derecho europeo para asegurar un mejor conocimiento de la directiva de víctimas por parte de los operadores jurídicos de los Estados miembros y una mejor calidad en la implementación de esa legislación en los Estados miembros. Y supongo que los Estados miembros no tienen necesariamente la misma opinión, ¿no? Por lo que hemos visto durante la crisis de migración. Hay grandes diferencias entre las opiniones de los diferentes Estados miembros acerca de este tema. Sin duda, sin duda. Sin duda, y esto sin duda ninguna es uno de los cuellos de botella, es uno de los nudos gordianos del debate en el que se enlaza la lucha contra el tráfico de seres humanos y la explotación de personas y la política europea de migraciones y en su caso de asilo. Porque la mirada que predomina en la Unión Europea desde hace demasiado tiempo es una mirada negativa, cuando no directamente negacionista del hecho migratorio. Es una aproximación negativa al hecho migratorio por el que la primera opción sería la de que no hubiera migración, como si eso fuera posible, como si eso fuera una opción realista, que no lo es. El hecho migratorio siempre ha existido, está teniendo lugar planetariamente. En estos momentos hay 83 millones de personas en desplazamiento por todo el globo, buscando una solución, una oportunidad para sus vidas, huyendo de un origen que les resulta irrespirable. Solo una mínima parte, un porcentaje muy reducido de ese contingente de seres humanos, como usted y como yo, apunta a Europa. Por tanto, el problema no es europeo. Pero en la Unión Europea predomina la idea de que la migración es una amenaza y un mal, y que por tanto la opción hipotéticamente ideal sería que no hubiese migración. Dado que existe, lamentablemente, sería el escalón subsidiario, hagamos lo imposible para mantenerla fuera de nuestra vista, contratando su externalización con países vecinos, aunque sea Libia, que es un no país, un lugar infernal donde se produce una violación sistemática y masiva de todos los migrantes que atraviesan ese territorio, sistemática y masiva, o por supuesto con Turquía o con otros países limítrofes. Y en la medida en que lleguen, el mensaje tiene que ser que en tanto estén irregularmente serán retornados. Como si eso fuese realista, que tampoco lo es, porque para eso hace falta muchísimo músculo diplomático. Hace falta contratar muchísimos convenios de repatriación y de retorno, además de que sean operacionalizables, de que sean factibles, que en estos momentos de pandemia global no lo son, no son operacionalizables, no son factibles los vuelos de repatriación, no los aceptan los países ni siquiera con los que tenemos contratados esos retornos. Es el caso de España con Marruecos, con cuentagotas. Marruecos está aceptando los migrantes magrebíes que llegan irregularmente a Canarias, con cuentagotas, y eso que tenemos un acuerdo con Marruecos para retornar los irregulares, y ni siquiera eso está funcionando ordinariamente. Por tanto, la visión esta de la política migratoria tiene que ser revisada, pero sin duda ninguna existe un punto de conexión entre el tráfico de seres humanos y la política migratoria, y ese punto de conexión es que la Unión Europea se resiste a abrir vías legales, regulares, de acceso a Europa a las personas que huyen de la desesperación. Pero como la desesperación de todos modos existe, esas personas, guste o no, se pondrán en manos de traficantes sin escrúpulos, arriesgando la propia vida y la de los propios seres queridos para conseguirlo. Y pagarán por ello cantidades inasumibles, por las que se esclavizarán inmediatamente después. Eso está pasando. ¿Es eso lo que queremos? Y la respuesta es no. Por tanto, existe sí un punto de conexión, de engarce de la política migratoria con el tráfico de seres humanos. Y es que en la medida en que no hay vías legales, cada vez más gente se abandona
a los traficantes de personas como la única opción para poner el pie en la Unión Europea, aunque quizá en la casilla de salida no sean plenamente conscientes de cuánto será gravoso el precio que tendrán que pagar, cuánto les va a esclavizar esa decisión de ponerse en movimiento hacia Europa. Para que eso no sea tan gravoso, tenemos que actuar en todos los eslabones de la cadena, abriendo vías regulares, pero siendo implacables con los traficantes de personas y con quienes les explotan, incluidos los comerciantes, pero también los clientes, los usuarios de los servicios de esas personas traficadas. Tengo aquí una pregunta bastante difícil. Bueno, todas las preguntas o todo el tema es difícil. Me llega una vez más de Nuria, de L'Escola AC. Y Nuria quiere saber, ¿puede ser que la pornografía consumida online tiene una relación directa con la trata de personas? ¿Hay alguna acción prevista contra la pornografía? Ese es un tema también muy espinoso, porque no nos quepa la menor duda de que la pornografía es una gran industria. Es una gran industria. Sin embargo, a mi juicio, es posible delimitar como objetos de política criminal la lucha contra el tráfico de seres humanos de la lucha contra la pornografía. E incluso, si me apuras, de la prostitución. Porque es cierto que la penalización sin más de toda la prostitución y de cualquier uso de sexo, de prostitución, como objetivo de política criminal, puede hacerse difícil de acometer. Y son muchos los países que, habiéndoselo planteado, han declinado acometerlo como consecuencia de su dificultad. Pero a mi juicio, hay que empezar por criminalizar el consumo del sexo de personas traficadas, el uso del sexo de personas traficadas, porque es una forma de esclavizarlas y de explotarlas. Reconociendo que la pornografía, sin duda ninguna, suscita preocupaciones de mucho calado, no solamente morales, sino también jurídicas y educativas, si se quiere, porque todo indica que está convirtiéndose en la modalidad de iniciación sexual de las nuevas generaciones. No era así hace unos años, lo es ahora, como consecuencia de la generalización de la pornografía en Internet. Pero a mi juicio, como objetivo de política criminal, la pornografía puede ser diferenciada de la lucha contra el tráfico de personas, en la medida en que la pornografía no se cierne sobre las víctimas de trata del mismo modo que se cierne la prostitución. Se cierne de forma, por decirlo así, porcentual, estadísticamente, muchísimo más abrumadora la prostitución que la pornografía en las víctimas de trata. Tengo aquí una pregunta acerca del mercado de órganos del que también has hablado, Juan Fernando. ¿Qué dimensiones tiene este mercado y cómo funciona esto? Porque yo me imagino que esto está muy regulado aquí. ¿Quiénes son los consumidores? Porque creo que normalmente en los hospitales no es tan fácil operar con un órgano que viene ilegalmente a Europa. Así es absolutamente ilegal en España, es criminal en España, directamente delictivo, lo que no quiere decir que no sea real. Es sin duda ninguna parte de un mercado negro, parte de un mercado que se produce entre los bastidores de la oscuridad más absoluta, normalmente entre gente muy adinerada que compra voluntades, complicidades, silencios y blinda la operación, la hace impune a la persecución de la justicia, de principio a fin, pero es ilegal y es delictivo. En España es absolutamente inadmisible. Es más, puedo decir que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es una carta de última generación, contempla específicamente la protección de la dignidad de la persona frente a esa, por decirlo así, especificación monstruosa de un atentado penalmente relevante contra la dignidad de las personas, contra la dignidad humana. Es real, pero es delictiva. Y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea contempla algunos artículos
dedicados a la biogenética, a la bioética y a la protección de la dignidad de la persona frente a ese tipo de prácticas. Y hay una idea de las cifras, de la cantidad del mercado, de la cantidad de los casos. No puedo hablar a humo de pajas sin tener los datos, pero no creo que sea imposible conseguir alguna información con respecto de algún organismo especializado, policía científica, Comisaría General de Información, puede manejar algunos datos indicativos del volumen de esta actividad delictiva, pero es delictiva, no nos quepa la menor duda, especialmente Claro, claro, y debe ser uno de los mercados menos transparentes del mundo, supongo, ¿no? Sí, sí, quiero decir que cuando uno, por ejemplo, yo tengo interlocución con altos responsables de Europol, responsables policiales europeos, como presidente de la Comisión de Libertad de Justicia Interior, y les escucha, a mi juicio, testimonios relevantes con respecto a determinados objetos de preocupación. No manejo los datos en documentos que pueda compartir con ustedes, pero estos organismos policiales especializados a menudo te asoman a ventanas de la realidad especialmente escabrosas. Por ejemplo, en la red hay una llamada dark web, una especie de red oscura, muy oscura, una especie de red negra, muy negra, en fin, para aquellos que no somos especialmente duchos o que no hemos nacido alfabetos digitales, porque yo no nací alfabeto digital, como por mi edad se puede presumir, casi me resulta difícil imaginarlo, pero existe, en la que puedes comprar de todo. Una red oscura en la que puedes comprar armas, en la que puedes comprar armas de repetición o armas automáticas. No sé, no llego a asomarme a cómo se hace eso, pero se está haciendo. Hay gente que en la red consigue comprar un arma automática y esconder esa operación de Hacienda, del Ministerio del Interior, de Interpol, de Europol. Hay gente que lo hace. Pues hay gente que puede entrar en contacto por Internet para explotar a un niño, para explotar a una niña, para acceder a un negocio ilícito de principio a fin, como por ejemplo conseguir un órgano, conseguir un riñón, conseguir un pulmón. Sí, bueno, ya estamos casi acabando. Quiero hacerte una última pregunta. No hemos podido abordar todo, no hemos podido hacer todas las preguntas, pero vosotros, los oyentes, sabéis que podéis también mandar un email directo a Juan Fernando. Y tengo aquí una pregunta hablando de dinero, pero desde el punto de vista de la Unión Europea. ¿Tenemos un presupuesto para todo este tema o se queda más bien a nivel jurídico? No, esta es una pregunta relevante y es una de las exigencias del Parlamento Europeo, en la que además puedo añadir, tenemos en los últimos tiempos un pequeño historial de éxito. Hemos introducido en los presupuestos europeos una serie de programas específicos, Rights and Values, Justice Program, que son programas orientados exactamente a la realización de los objetivos del espacio de libertad, justicia y seguridad. Colaboración con ONGs, con la sociedad civil, educación, formación de law enforcement agents, fiscales y jueces, pero también protección de víctimas. Hay toda una serie de programas específicos con una financiación que está creciendo. Y de hecho debo decir que de los muchos pulsos que ha sostenido el Parlamento Europeo con el Consejo en los últimos tiempos, este es uno de los saldados con éxito. El Parlamento Europeo, no todo el mundo lo sabe, ha librado un pulso de brazo de hierro, de bras de fer, con el Consejo por incrementar el marco financiero plurianual y el programa de recuperación y resiliencia, Next Generation EU. Lo incrementamos de manera muy considerable. Pero también en este hicimos una batalla política, el programa de Rights and Values, Justice Program y protección de víctimas, con cantidades
que se han incrementado de forma bastante saliente. Por ahí debo tener las cifras, o sea que no quiero despistar la conversación buscando entre mis propias carpetas, porque sería estropear el carácter natural y directo de esta interlocución. Porque es que para aquellos ustedes que quieran buscarlo en Internet podrán ver las cantidades y ver que el Parlamento Europeo, librando con el Consejo una cierta batalla, ha conseguido incrementar esas cifras de protección. Además de haber regulado también, que lo hemos hecho, por ejemplo, este fin de semana he estado en Canarias visitando la dramática situación del abrupto flujo masivo de migrantes irregulares de la ruta atlántica hacia la Unión Europea a través de Canarias, que en estos momentos es la más caliente y la más mortífera, muy peligrosa. La ruta atlántica en estos momentos es una gran presión sobre el archipiélago canario, sobre la comunidad autónoma canaria y sobre su capacidad de acogida, que requiere sin duda ninguna solidaridad vinculante y responsabilidad compartida de toda la Unión Europea. Pero lo que quiero decir es que llegaron en 2020 más de 23.000 personas y en lo que va de 2021 unas 3.000, 26.000 en total. Y para ello, el gobierno de España, para atenderlas a estas personas en su acogida, ha solicitado de la Unión Europea 43 millones y obtenido 43 millones y medio de euros de un fondo de migraciones y asilo que no existía hasta que el Parlamento Europeo lo legisló en la pasada legislatura, y un fondo de seguridad interior para financiar los viajes de derivación a la península con acompañamiento policial, que no existía hasta que la Unión Europea, hasta que el Parlamento Europeo lo legisló. Ahora existen. Pero, por ejemplo, yo fui ministro cuando España se enfrentó a la crisis de los cayucos. Llegaban 30.000 al año cuando yo llegué al gobierno de España como ministro de Justicia con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero a Canarias. Llegaban 30.000. En aquel momento no existía la Agencia Europea de Asilo, EASO. No existía Frontex en 2004, que ahora existe. Con todos sus problemas, existe. Y con una dotación de 5.600 millones de euros para los próximos 6 años. 5.600 millones de euros, más de 800 millones de euros al año. Una enormidad que no existía cuando yo era ministro. Y no existía el Fondo de Migraciones y Asilo, no existía el Fondo de Seguridad, tampoco existía el Justice Program ni el Rights and Values. No existía nada de lo que ahora existe. Y seguro que tú estarás en ello. Ya estamos acabando con nuestra hora de merienda conversando con Europa. Creo que ha sido uno de los temas más complejos, difíciles o impactantes que jamás hemos tenido en nuestro formato, pero ha sido muy, muy importante también abordar estos temas un poco más difíciles, ¿no? Así es, yo lo agradezco enormemente, enormemente tu mediación, tu moderación, tu traslación de las preguntas que has recibido. Solo lamento, una vez más, que como consecuencia de las restricciones que estamos padeciendo, esta conversación no pueda tener lugar como la hemos tenido, a veces en una cafetería, a veces en un bar, a veces en la sede de Castellana 46, en directo, en vivo y en directo, con un micrófono, con contacto visual con las personas que preguntan y me presentan sus inquietudes. Me encantará que vuelva a ser así. Pero lo que quiero decir es que soy consciente de que este es un tema delicado, sujeto todavía a tensiones e incertidumbres. Y espero que comprendan quienes han elevado sus preguntas, me las han hecho llegar, comprendan el carácter provisional de las respuestas que he intentado compartir con ustedes con un sentimiento vivo de, ¿cómo podría decir?, de concernimiento con respecto de hasta qué punto el asunto es espinoso y movedizo, se presta a reflexión y a controversia. Pero creo que estamos intentando empujar en la dirección correcta. A acordar márgenes de impunidad de las personas que trafican con otras personas y las explotan, en cualquiera de sus modalidades de explotación. A mí, por lo menos, ha impactado bastante. Y a ver si después del verano te podremos montar un desayuno de verdad, presencial otra vez. Ojalá, ojalá. Amigo, por supuesto, vamos a ver. Por el momento espero volver a verte pronto también en este formato de Conversando con Europa, porque tú tratas muchos temas. Así que otra vez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Muchísimas gracias a nuestros oyentes y también esperemos volver a veros
en uno de nuestros Conversando durante las próximas semanas. Muchas gracias y hasta la próxima. Será un placer. Hasta la próxima. Gracias a todos los oyentes, a todas y todos los que han participado en esta conversación, aunque no haya podido verles personalmente, espero haberles presentido y espero haberles sido útil. Gracias.